hace miles de años, antes de la creación de cualquier mundo, Dios había diseñado un santuario, pero nadie conocía el por qué ni el para qué. Por cientos de millones de años, Dios estaba esperando la existencia del pecado, que se formara en uno de los seres creados, todos codificados con el mismo código, la libertad. Y todos tenían este principio en ellos, intacto. Con la libertad fueron creados todos los hijos de Dios. Y uno, mal usando su libertad, llamado Luzbel, decidió rebelarse en contra del gobierno perfecto de Dios. Y entonces la obra comenzó. En el cielo se reveló ante el gran concilio celestial, donde cada primer Adán de todos los mundos representa en el cielo. Se decidió que se iba a revelar el gran plan de Dios, el plan de la salvación. Y es aquí ante sus ojos que tenemos en forma del santuario el plan de la salvación. Nadie lo conoció antes, sino el mundo que pecó. Y este fue el único que le dio la bienvenida a Luzbel. Este fue la tierra. Entonces comenzó un plan estratégico, un plan que tenía muchas partes. La primera de ellas comienza aquí. Este es el altar del sacrificio. A Adán se le enseñó que a partir de que él pecó, él tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo día, Adán y Eva fueron buscados para que se cumpliera la sentencia. Y la voz de Dios se paseó en el huerto. Entonces Adán y Eva tuvieron miedo, y tenían razón de tener miedo, porque Dios no estaba buscando para saludarlo. La voz de Dios se pasaba solo una vez a la semana. Cada sábado venía a encontrarse con Adán y Eva. Los demás días de la semana, ángeles de Dios le explicaban la naturaleza para él. Pero ese día, cuando Adán y Eva pecó, Dios el Padre salió a buscarlos. Y el Hijo se interpuso en un símbolo. Alzó rápidamente un cordero hacia el cielo. Y el cordero fue muerto. Entonces la sangre fue derramada por primera vez. Y el santuario sufrió por primera vez los vestigios de ser llenado de sangre. Adán y Eva, que antes se habían vestido con una vestidura de pieles de cordero, ahora comenzaron a vestirse con la justicia de Cristo. Un cordero. Adán fue el que tuvo que tomar el cuchillo él mismo. Nadie más lo pudo tomar por él. Adán tomó el cuchillo, tomó el cordero y sacrificó la víctima. Después de haber puesto la mano sobre él y haber confesado todos sus pecados, este cordero representaba lo que más adelante Juan iba a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cumplió este ritual. Cada alma antes de entrar a la iglesia tiene que cumplirlo. Todos tenemos que venir con un paso ante Dios. Ese paso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que el dolor por el pecado y apartarse del mismo, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Adán y Eva trataron de encubrirlo cuando se vistieron con hojas, pero las hojas ¿cuánto pueden durar? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? Dios le ofrecía algo más duradero. Eso que Dios ofrecía era su propia justicia, sus méritos. Cristo se puso entre Dios y el hombre y murió por la víctima. Y entonces comenzó a enseñársele a Adán que cada vez que matara un cordero tenía que pintar los cuernos del altar. Esto es representación de que la justicia de Cristo y que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces, una vez completado este ritual, cada día el pecador venía. Habían diferentes clases de ofrendas que se traían ante Dios. Una de ellas era la más importante, el perdón por los pecados. Cuando un alma se arrepentía y venía ante Dios y no quería volver a cometer ese pecado, no importa que fuera del pueblo o no, era aceptada ante Dios. Y entonces el cordero era sacrificado. Eso fue en el tiempo de Israel. Modernamente ya no hay necesidad de seguir sacrificando cordero, porque Cristo murió en la cruz. Amén. Hasta ese momento todo iba bien. El sacerdote proseguía con el ritual. Se lavaba las manos en el lavacro para poder limpiar la sangre. Una vez que venimos ante Cristo, confesamos los pecados sobre Él. Él se hace nuestro representante.
Él levanta sus manos heridas ante el Padre y dice: mi sangre, Padre, mi sangre, yo pagué por ellos. ¿Quieres saber qué tan profundas son las heridas de Cristo? Cuando Él resucitó, le dijo a Tomás, el incrédulo: ven y entra tus dedos en mis manos. Por lo menos 2 dedos caben en las llagas que Jesucristo tiene en las manos. Y entra tu mano en mi costado. Una mano con todo y puño por lo menos cabe en la herida abierta de Jesús. Y será la única señal que existirá de que una vez pecamos. Porque Cristo pagó ya el pecado de todos nosotros. No importa cuál sea tu pecado, cualquiera está pago por el sacrificio de Cristo. Amén. Si tú has entendido esto, por eso este mueble está aquí, realmente debería estar allá afuera, porque nadie puede entrar a la iglesia sin entender que es solamente a través de Cristo que podemos ser salvos. Amén. No importa qué tan santos podamos llegar a ser. Satanás estaba en el último escalón de la santidad. Después de él, ¿saben quién seguía? Dios. Era el cuarto en poder en el cielo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por los siglos sin fin seguiremos creciendo en santidad. Y el último escalón que llegaremos es de donde salió el pecado, donde estaba Satanás. Porque no podemos llegar a ser igual a Dios. Solo podemos ser santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Es por eso que esto nos ofrece la reconciliación. En Cristo, la justicia que decía muerte y la misericordia se abrazaron. La paz y el castigo se besaron. Cristo cumplió ambas cosas. Cristo es la unión entre Dios y los hombres. Con su mano fuerte sostiene el trono divino de Dios y se agarra del infinito. Y con su mano tierna de amor la extiende hacia cada uno de nosotros. ¿Quieres aceptar esa mano de amor de Cristo? Hoy puede ser tu último día para hacerlo. No sabemos cuándo se acabe, porque al concluir este proceso, mañana entenderemos qué va a pasar cuando Cristo deje caer el incensario de sus manos. Cuando esto pase, y mañana explicaremos el por qué, ya no habrá más tiempo, se habrá acabado el tiempo de gracia para hacerlo. Una vez que el sacerdote lavaba sus manos y sus pies, esto era símbolo de algo más grande. Cristo Jesús quiere enseñarnos una lección importante con él. Cuando venimos a la iglesia y aceptamos el sacrificio de Cristo, ¿cuál es el segundo paso antes de entrar como miembro de la iglesia? El bautismo. Detrás de estas cortinas, toda iglesia tiene un bautisterio, un lugar dedicado para el lavamiento de los pecados. Y en él se concentra el siguiente paso. El pecador llega y un ministro ordenado por Dios lo sumerge en el agua y lo levanta. Símbolo de que sus pecados, Él murió a todo el mundo de pecado, debería de morir. Aunque mucha gente se quedan vivos. Sus manos se quedan vivas, su lengua queda viva, sus ojos quedan fuera del bautisterio. ¿Cuántas cosas se nos han quedado a nosotros del bautisterio? Por eso Cristo instauró la Santa Cena, para que también sea una limpieza de lavamiento de pies, de manos y del corazón. Cristo dijo que todos estaban limpios y que solamente necesitaban lavarse las manos y los pies. Ahora acompáñenme a través del paso bíblico. El sacerdote entraba al templo descalzo, como ustedes me pueden ver o me vieron al entrar, porque tenía que lavar todo para que ninguna vestigio de impureza entrara al santuario. Ahora, esta ropa que tenemos puesta, ¿qué significa? Esto que tenemos puesto acá es todo un vestuario. Si ustedes van a Éxodos capítulo 28, pueden seguir conmigo la historia de una manera un poco detallada. Versículos 4. ¿Quién puede ayudarme con este versículo? Versículo 4 de Éxodo 28. Adelante, hermano. Los vestidos que harán son un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues los vestidos sagrados para tu hermano Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Todo lo tenemos puesto. El pectoral, que vamos a explicar en breve. El efod, que lo tenemos en las sombreras. La mitra, que es más que el gorro. Solamente nos está faltando una placa que diga santidad a Jehová en la frente. El bordón, todo lo que ven es parte de la vestimenta sacerdotal. El efod tenía 2 piedras. Las 2 piedras eran de un material llamado ónice. En estas 2 piedras habían 12 nombres grabados, las 12 tribus de Israel.
6 a mano derecha y 6 a mano izquierda. Sobre ellas se escribía todas las tribus y estaban sobre sus hombros. Veamos lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. Quien tenga, por favor, puede leer. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del ephod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Cada vez que Dios se presenta ante el Padre, al igual que lo hacía el sacerdote en el antiguo Israel, con él en sus hombros cargaba todo el pueblo de una manera simbólica. Todo esto es simbólico. Cuando Jesús va ante el Padre, ante el trono celestial, que está exactamente aquí arriba de esta tapa, que veremos mañana cómo se llama, el Padre dice: ¿bajo qué mérito vienes ante mí? Vengo porque Frank Robinson ha pecado. Frank Robinson en la tierra recibió la remuneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mortificó, lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces él se inclinó ante el Padre, le pide perdón a través de los méritos de Cristo. El Espíritu Santo agarra el expediente y de la palabra perdonado, que tiene 9 letras, le coloca 3, que son sus sellos. Pero se lo coloca el expediente y lo entrega al ángel guardián. Toda persona tiene 2 ángeles guardianes. Los ángeles se intercambian al rayar el agua. Vean ustedes en su Biblia, todo ángel que aparece tiene que irse antes de que el sol salga. ¿Lo han notado? Cuando luchó el ángel con Jacob, todos los ángeles tienen que estar en una gran reunión en el cielo. Cuando el sol sale, se da esa reunión. Y en esa reunión se pasa lista y se presentan los expedientes. Es por eso la importancia de no dejar que nuestro sol se ponga en nuestro enojo. Parejas, cuando peleamos, dejamos que se acueste el sol sin pedirnos perdón. Padres y madres, hijos, novios y novias, cuando tenemos algún problema entre nosotros, venimos a la iglesia como si nada ha pasado. La Biblia dice: deja tu ofrenda en el altar, aquí delante, antes de confesar tu pecado, y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven. Porque si no puedes perdonar a tu hermano nuestro pecado, tampoco Dios que está en los cielos te va a poder perdonar a ti. Es por eso que cuando pedimos perdón, el Espíritu Santo pone 3 letras, P, lo entrega al ángel, y el ángel sube antes de rayar el agua y baja a otro. No sé qué transferencia utilizan, si Bluetooth, infrarrojo, infranet, no sé qué utilizan, pero yo sé que en el camino el ángel que se va le dice: lo dejé aquí, el negocio, sigue tú de ahí para adelante, y pasa la información de todo lo que usted ha hecho en ese momento. ¿Cómo será la transferencia? Yo no sé. Yo sé que es tan fuerte que aún después de que este cuerpo sea destruido, Dios te va a conservar, porque Dios tiene todo tu expediente. Lo que tú eres no consiste en el cuerpo físico. Puede ser que aquí te falten los ojos, un pie, un brazo, que tengas una tutuma, una joroba, que tengas cualquier defecto físico, no te importa, porque después de que resucites en la primera resurrección, o cuando Cristo venga y te dé el toque de la inmortalidad, recibirás de Él un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, y ese cuerpo nuevo Él te lo dará. Amén. El ángel se lleva el expediente, lo entrega al cielo personalmente. ¿Saben a quién? A Jesucristo. Amén. Quien recibe, dice: Frank Robinson pecó. Wow, pero mira, es fuerte el pecado. ¿Y cómo fue que él hizo eso? Pero es que él era un muchacho que él no hace ese tipo. Él hasta nació en la iglesia y tiene 30 años de edad, y los 30 los tiene en la iglesia, nunca se ha ido. Bueno, pero él pecó, no puedo negar. Mira, Satanás me dice aquí que lo va a acusar. Y Satanás va a usar ese expediente al final de la historia. Todo lo que hayamos hecho, no importa lo que sea, también Satanás lo está guardando. Así como esta cámara está grabando, Dios está grabando y Satanás con sus ángeles están grabando. No sé cuál es la tecnología que utilizan para grabar. ¿Qué radio utiliza Dios? Si Media Player, si VLC, si Winner, no sé qué radio utiliza Dios. Yo sé que Él está grabando en un programa bien sofisticado cada expediente, y así también lo está haciendo Satanás. Así que cuando el Hijo recibe el expediente, dice: pecó, pero me utilizó mi nombre. Él quiere que yo y mi sangre y mis méritos lo cubran. Así que no me queda otra opción que perdonarlo. Y le pone los siguientes 3 letras para cumplir la palabra perdón.
pero le lleva el expediente ante el padre, quien está aquí, y le dice: Padre, agárrate ahí el expediente. Mira, él pecó, pero hay que darle un chance. ¿Sabe por qué? Porque él se arrepintió. El Espíritu Santo me trajo el expediente. El expediente llegó a través del ángel guardián. Yo lo recibí en la puerta, le puse el sello. Ahora aquí está para que tú le pongas tu firma. Solo que recuerda una cosita: mi sangre, Padre, mi sangre. Yo morí por él. A mí fue que me dieron los latigazos allá abajo. Mira, yo lo tengo escrito en mis hombros. ¿Tú lo ves? Isaías 53, lo está leyendo. Él llevó sobre sus hombros, ¿qué? Dice Isaías: y como cordero fue llevado y enmudeció y no. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cuando el Padre lee esto de Jesús, el Padre no le queda otra opción que decir: vamos a dar un chance. Y le completa las otras letras. Y en letra de oro, arriba de tu cuenta de pecado, aparece la palabra perdonado. Porque él le pone las otras 3 letras que le faltaban. Y así se lo pasa a Jesucristo. Jesucristo se lo pasa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perdón, Jesucristo al ángel. El ángel del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da la seguridad de que fuiste perdonado. Amén. Es así entonces que se completa el círculo. Pero cada vez que el Padre se presenta, Él te lleva en sus ojos. Amén. Y es por los méritos del efod que tú y yo podemos tener redención de los pecados. Amén. Eso es la gran lección del efod. Dios te tiene en sus hombros. Él ha cargado sobre Él tu pecado y mi pecado. Amén. Estamos actuando condescendiente a Él. Hebreos 6:6 dice que el que peca voluntariamente, después de haber conocido esto que ahora conoces, ya no tiene remisión de pecados para su alma. Esto es una teología pura, muy profunda. La Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez para siempre. Sin embargo, Hebreos 6:6 dice que recayendo volvemos a crucificar a Cristo para mí. A pesar de que Cristo no muere 2 veces, Cristo ya murió una sola vez para siempre. Cuando tú y yo pecamos, Cristo tiene y el Padre que recordar la humillación de la tierra. Dice Jesús en los Salmos que Él no escondió el rostro de los estupos. ¿Sabe lo que es un estupo? En el español simple es cuando tienes esa gripe profunda, cuando te sale una flema verde desde adentro de las entrañas. Cuando tú escupes esa flema verde combinada, eso es un estupo. Y Jesucristo lo escupieron de esa manera por ti y por mí. A Jesucristo le pusieron una corona con una espina de más o menos 1 centímetro. Y agarraron un palo y le dijeron: tú eres rey, mira el báculo. Y no se conformaron con esto. Agarraron el báculo y comenzaron a darle. Y las espinas le clavaban en la sien. Y la sangre le chorreaba por montón. No conforme con eso, la ley decía que solo se le podía, en el peor de los casos, dar 39 latigazos. Y a Cristo agarraron un látigo y comenzaron a darle latigazos. Y hasta se pasaron de lo de la ley. Le dieron 40. Y él soportó ese latigazo extra por ti. Amén. No era como dar una pela a un hijo. Le da con una correa, no lo pones a sangrar. El látigo tenía en la punta unas puntas de hierro con un garfio, una especie de lo que le ponemos a anzuelo de pescador para pescar. Y cuando eso daba, se clavaba en la piel. Y cuando venía de allá para acá, lo que venía era sangre pura. Desgarraba totalmente la piel. La cruz, para el colmo, no era la cruz de Cristo. No hubo tiempo para hacer una cruz. La cruz era de Barrabás. Por eso pesaba tanto para Cristo. Pero no solamente era de Barrabás. Esa cruz era tuya y era mía. Amén. Cristo la tomó humildemente y fue todo el camino. Aunque cayéndose y levantándose, tuvo ayuda solamente un sireneo que lo ayudó. Y ese sireneo puede ser tú y puedo ser yo. ¿Cómo podemos ayudar a Cristo a llevar la cruz menos pesada? Podemos ayudarle en el sentido de no volver a pecar. Tratar de vivir una vida de santidad. Una vida que le agrade. Si tu pecado era hablar mentira, trata de corregir la lengua. Porque cada vez que mientes, sometes a Dios a este primer paso. Para ti, en miniatura, Cristo vuelve a morir. Y todo el proceso de la crucifixión se repite para ti. Hasta que tú entiendas esto, no puedes pasar de este mundo. Si lo hemos entendido, la ropa del sacerdote sigue diciéndonos algo más. El pectoral. Este escudo de 12 piedras. Si vamos al versículo 16, leemos lo siguiente. ¿Quién lo tiene?
Ok, sigue leyendo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sáltica, un topacio y un caracol. Ahí está toda la lista, los versículos siguientes. En la primera línea habían 3. Son hileras, 4 hileras. 50 son 12. En la primera línea, un sárdico, un topacio, un carbunclo. Esmeralda en la segunda, zafiro y diamante. En la tercera, jacinto, ágata y amatista. En la cuarta, berilio, ónice y jaspe. Esa era la piedra. Cada piedra era un material diferente y tenía un nombre diferente de cada una de las tribus. Hay un tema que por su largura no podemos tratar, que es el que realmente quería el líder Moisés que tratáramos, pero no podemos tratarlo porque es bien amplio. Pero si tú quieres saber qué piedra eres tú, en otra oportunidad vamos a tratar eso. Puede ser un sábado en la tarde. Y así tú te das cuenta que, porque la misma piedra, dice Apocalipsis, que así también el pueblo de Dios que quedará de pie para cuando Cristo venga, está dividido en 2 y lo llama de la tribu de Israel. Porque si tú agarras la lista de Apocalipsis, te das cuenta que no es la misma de Génesis. No coincide. En algunas cosas sí. Hay un orden, porque es un poema. Es un lenguaje de Dios para comunicarse. Si tú quieres conocerlo en otro momento, lo sabrás. Solo por ahora tengo que decirte lo que dice el versículo 30 de estas piedras. Quien lo tenga puede leer. Versículo 30. Dice así: y pondrás en el racional del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y levantará y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Dónde Dios te lleva? ¿Y tú dónde llevas a Dios? ¿Dónde lo estás llevando? Dios te lleva en su pecho, está orgulloso de ti. Tú eres una piedra preciosa. Cientos de versículos podrían confirmarlo. Dice el Señor: por cuando te escogí para que sea mi especial tesoro. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la gloria y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Te considera una piedra preciosa para Dios? Hay cientos de versículos. ¿Sabes? Una cosa especial: cuando entres al cielo, tú no puedes entrar por la puerta que quieras. Hay 12 puertas diferentes. ¿Te has dado cuenta de eso? Y cada piedra tiene piedras diferentes. Pero cada puerta tiene muros con piedras diferentes. Pero ¿sabes? Hay espacios en blanco en los huecos de los muros. ¿Tú te recuerdas que Dios te va a entregar una piedra antes de entrar al cielo? Y que en esa piedra tendrá el nombre nuevo. Ese nombre es tu carácter. Lo que tú definas en la tierra es lo que va a aparecer. Y como nadie que tenga un carácter sucio va a aparecer, si tú eres ladrón no puedes entrar, porque tanto oro te pondría curioso y de repente te robaría un ángel, o el propiciatorio, o la fuente del lavacro, o una de las copas. ¿Quién sabe si te mata la ambición y te robas el pedazo de calle de Salvador que le toca al rey? Y como allá no vamos a estar reparando calle cada rato, tú robar el pedazo de oro que tiene Salvador al frente sería terrible. Por eso, si no te arrepientes de ser ladrón en la tierra, no puedes ir para el cielo. Como allá no hay chisme, los chismosos no pueden ir al cielo, porque volveríamos a lo mismo que Satanás al principio. Por eso es que cada pecado tiene que ser vencido aquí, para que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Él nos lleva sobre nuestro corazón, y cuando te presenta ante el Padre, Él dice: míralo ahí, esa piedra te la va a entregar a ti. Cada nombre está en la piedra, y esa piedra te la va a entregar. Junto con tu nombre está la llave para entrar a la ciudad. Amén. Tú vas a poner esa piedra engastada en el muro, y cada vez que salgas para visitar a otro mundo, tú te llevas tu piedrecita. Pero cada vez que visites la ciudad, tienes que traer la piedra. ¿Y cuándo vas a visitar la ciudad? Un grupo viviremos en ella eternamente, los 144.000. Otro grupo de salvados vivirán en otros lugares de la tierra, pero todo el mundo tendrá que ir una vez a la semana a ese lugar. Lo dice Isaías.
y será que de sábado en sábado y de mes en mes. Y saben, Jesús se va a mudar a la tierra. Ahora mismo la tierra es un planeta apartado del universo. Esto es un universo cárcel. De aquí no se sale. Esto es una cárcel. Hay una sola puerta de acceso ante el universo y está en el espacio abierto de Orión. Si tú tienes curiosidad de esto, entra a internet y búscate lo que está pasando con el espacio abierto de Orión. La profeta de Dios del pueblo pentista, Elena G. de White, dice que ese espacio se va a volver cada vez más grande, porque por ese espacio abierto de Orión viene la santa ciudad y Cristo con todos los millones de ángeles, que el cielo entero se vacía y que aquí en la tierra, cuando Jesús dijo en el monte de las olivas, así mismo los discípulos dijeron a los ángeles, este que se fue, pero miren la frase, así mismo volverá. En el punto exacto, y te lo voy a buscar en la Biblia mañana, lo dice la Biblia, el punto exacto que Jesús pisó antes de irse será el punto exacto que va a pisar después del milenio. Recuerden que Él viene, se lleva a sus santos, duramos 1000 años y regresamos. Cuando Él regrese con el milenio y la santa ciudad, Él va a pisar el mismo punto que pisó cuando se fue, antes de cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús murió, Él cumplió el rito del bautismo como ejemplo, para que como Él hizo, el bautisterio está ahí. ¿Qué impide que sea bautizado? Solamente tu orgullo. Camino a Cristo dice que no necesitas estar arrepentido totalmente, o más bien, no necesitas sentirte que eres limpio para venir a Dios. Puedes venir a Dios como eres, pecador, porque en la confesión se va a cumplir ese morir al pecado, y en el lavacro se supone que vas a morir al mundo y resucitar para Dios. Amén. Cristo te llevará orgulloso ante Él, Padre, como una piedra preciosa. Amén. Dice la palabra de Dios, te invito a leer a Patriarcas y Profetas, es un libro del Espíritu y Profecía de Elena G. de White, la página 362 a 364. Dice que Cristo nos lleva en su corazón y que así Él va a llevar a toda alma arrepentida y creyente ante el Padre. Que cada oración es aceptada y sube ante Él. Él nos limpia de todo pecado. La mitra, que es lo que vemos aquí, decía santidad a Jehová. Todo el que entra a presentarse a Jehová tiene que tener en cuenta que Jehová es un ser santo y que solamente sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a entrar a los demás muebles del santuario. Ya hemos explicado el altar del sacrificio, su simbolismo, hemos explicado el lavabo y los demás muebles. ¿Qué significa? Habíamos querido mostrarles en 3D lo que era el santuario, pero se lo debemos por una siguiente ocasión. Todos los muebles, como ustedes lo ven aquí y lo ven en real, son los muebles que el Señor había diseñado, y con ellos yo me guío para poder entrar ante el santuario. Estos muebles estaban allá afuera antes de entrar. Lo decidimos traer aquí porque por conveniencia no podíamos dejar afuera. No sabíamos si lo íbamos a encontrar. Ahora bien, aquí tenemos el santuario como debería de ser. Solamente faltaba estas dos cosas. Imagínense que las paredes son las cortinas del atrio exterior. Al atrio entraba todo el mundo. Aquí solamente entraba un sacerdote. Cuando Cristo murió en la cruz, se acabó todo esto en la tierra, como lo vemos aquí, y se trasladó al cielo. Recuerden que yo les dije en la introducción que miles de millones de años antes de que el pecado existiera, esto ya existía. Pero tenía un velo, nadie conocía para qué ni por qué estaba eso en el medio, y existirá después del pecado. Este es el monumento del plan de la salvación. Amén. Esto es de cómo Dios iba a solucionar. Dice deseo a toda la gente que antes de que el pecado existiera, Dios sabía de su existencia, previó su existencia y estaba sentado esperando que viniera. Él no decidió que existiera, simplemente hizo provisión por si algún ser creado pecaba. Amén. Satanás cuando pecó comenzó a caminar todo el mundo, nadie le hizo caso. Solamente en ese momento tenía acceso al árbol de la vida. Cuando Elena G. de White entró al santuario y caminó por otros mundos, entre los cuales vio a Enoch, que fue trasladado de la tierra vivo, estaba en un mundo de 7 lunas,
se le preguntó por qué los seres de ese mundo eran tan lindos y tan perfectos. Y se les dijo por una sola razón. Se le mostró, ven y ve, un árbol de la ciencia del bien y el mal en todos los mundos creados por Dios. Y le preguntaron, ¿por qué ustedes son tan perfectos y tan lindos? Y dijeron, porque hemos decidido no pecar. Amén. Por la eternidad el árbol ha estado ahí, pero ellos no han comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Obedecen a Dios voluntariamente. Adán y Eva, lamentablemente, pecaron. Todos conocemos la historia. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos. Era ese que dividía los dos departamentos. Y se dejó ver algo que nadie había visto, el arca. Le explico. Esto tuvo 4 procesos. El primero, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25 que le haga un santuario para él habitar en medio de él. Busquen a Éxodo 25:8 para que lo lean textualmente. 25:8. Y dicho sea de paso, Éxodo, del 25 hasta terminar Éxodo, todo habla de estos muebles. En la parte real y en la parte espiritual, Hebreo, del capítulo 8 hasta el final de Hebreo, en la parte espiritual, la aplicación de todo esto. Adelante. Dice así: y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Muy bien. Cristo quiere habitar ¿dónde? Cuando Él murió, se acabó en la tierra. En la tierra había estado, primero, Moisés lo hizo conforme al modelo, que vio esto en el cielo y lo hizo conforme al modelo, para representar todo el ritual hasta llegar al último paso de la santidad, hasta llegar a tratar a Dios del Padre. Pero, con el tiempo, esto era movible y desarmable. Luego que el pueblo se estableció, Dios mandó, y era David que iba a construir esto, pero David había derramado mucha sangre. Dios le impidió, pero David había juntado los materiales, y Salomón, su hijo, terminó la obra. Luego el templo de Salomón fue destruido y se construyó otro templo más adelante, el templo de Herodes. Y Herodes reconstruyó el templo después de la transportación de Babilonia. Fueron esclavos 70 años y regresaron. Herodes le dio órdenes para que reconstruyeran el templo. Y Dios había prometido que la gloria del segundo templo fijo iba a ser mayor que el del primer templo. Los que vieron el templo segundo lloraron si ya habían visto el templo primero, porque el de Salomón era más majestuoso que todos. Y el arca real fue escondida por Jeremías en una cueva, y esa no ha vuelto a aparecer. Dice Elena G. de White en el libro de Mensajes Selectos tomo 2 que el arca del pacto volverá a aparecer. Amén. Que el original se va a juntar con la imitación. Cuando nosotros seamos perseguidos por el sábado, cuando el mundo entero decida que el domingo, falso día de adoración, sea el día de reposo, Dios va a tener que redimir a su pueblo. Y Dios va a decir, esa gente son mías. Miren las pruebas aquí. Y en el cielo se van a volver a promulgar los 10 mandamientos. Amén. La tierra se va a abrir con un gran terremoto, y desde el cielo una voz como trueno declarará los 10 mandamientos otra vez ante el público. Amén. Ahora bien, todo esto fue a Herodes, pero el templo fue destruido por Sergio Galo y los invasores romanos. Él no quería destruirlo de tan hermoso que era, pero a un soldado se le escapó una flecha con fuego y quemó todo él. Pero ya cuando fue destruido no tenía importancia, porque en el año 31, cuando Cristo murió, el velo se rasgó y ya no había arca, lo que había era un pedazo de piedra allá. El que veía esa arca antes de ahí quedaba muerto. El que entraba al lugar santísimo, solamente una vez al año se entraba. Todos los días el sacerdote tomaba de la sangre del sacrificio y se la llevaba consigo. El sacerdote solo entraba con un vestido blanco 359 días al año, de los 360, porque el año judío no tiene 365. Todos los meses son de 30 días y el año tiene 360. El sacerdote entraba a través de la cortina. Mañana explicaremos lo que hacían estos 3 muebles. Hoy le explicaré lo que hacía la cortina. Él venía y tomaba
sangre de nuevo, la colocaba en cada uno de los cuernos del altar, en representación de que Cristo aceptaba el sacrificio, y asperjaba la sangre sobre la cortina. Esta asperjación se hacía cada día. Sangre tiene un olor muy particular cuando se va descomponiendo, ¿verdad? Imagínense 359 días del año. ¿Cómo quedaba él? Desde que Cristo murió, con el gran terremoto, eso te rasgó, en señal de que ya esto no servía. Hubo un terremoto que partió el templo en dos, lo destruyó. El sacerdote que iba a matar el cordero ese día, se le escapó de la mano el cordero. El cordero escapó, el cuchillo que tenía cayó de sus manos, y entonces el cordero salió corriendo. Cristo dijo: se acabó todo en la tierra, síganme ahora en el cielo. El que quiere entender a Dios, como decía la lectura bíblica de Salmo 68, 24, los caminos de mi rey se conocen en su santuario. Amén. Cristo hizo esto por 359 días, no literales ni simbólicos, en una representación, desde el año 31 hasta el año 1844. Ahora, así como en el santuario de la tierra, esto tenía un olor desagradable, y una vez al año se cambiaban las cortinas y se ponían cortinas nuevas, y las cortinas que se ponían, estas cortinas se quemaban. Así Cristo va a quemar el pecado al final. Amén. Cristo no tiene problema contigo, tiene problema con lo que tú haces. Cuando yo peco ante Dios, es lo que a Él le mortifica. Él me ama con un amor indecible, pero odia mi pecado con un odio terrible. Dios es amor y es fuego consumidor. En el desierto, los egipcios lo veían como un fuego que no lo dejaba avanzar, que lo quemaba si se inventaba. Y los israelitas como una luz que lo alumbraba. ¿De qué lado tú quieres ver a Dios? Ahora es el lado de verlo, del lado bueno. Pues cuando Él venga, hay dos grupos: los que dicen ocúltenos de aquel, y los que dicen es aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Cuando Él venga, Él va a quitar el pecado. Si tú tienes pecado, te va con Él en fuego y azufre. Lamentablemente, si has confesado tu pecado y le has depositado ese problema a Cristo, ya Cristo lo tiene por ti. Amén. Cristo ha estado presentándose ante el Padre por 365 días. Mañana veremos lo que Él ha hecho con estos muebles y qué ha hecho aquí, en el mueble más sagrado. Dentro de ese mueble hay tres cosas importantes. Mañana aprenderemos qué es. Si tú quieres saber cómo se va a resolver el problema, porque es difícil, Dios tiene que quitarte algo que tú tienes adentro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo Dios iba a quitar algo que tú eres? Mañana veremos en todo este proceso, en las tortas, en cada vaso sagrado, en cada plato, en el candelabro que encenderemos mañana, en el incienso que quemaremos, en el altar, en el arca del pacto, lo más sagrado, la santa chequina que se manifestaba sobre el arca, lo que hay dentro del arca. Mañana hasta comeremos maná. ¿Has comido maná alguna vez? ¿Has visto ante tus ojos una vara reverdecer? ¿Has visto tú ante tus ojos una imitación de las tablas de los 10 mandamientos? ¿Cómo eran realmente? ¿Qué tamaño tenían? ¿Para qué se utilizaba cada torta y cada cosa que hemos visto? Mañana será el momento. Hoy creo que hemos aprendido bastante acerca del santuario. ¿Hemos aprendido el santuario? Amén. Un repaso rapidito. ¿Cómo se llama este mueble? ¿Para qué se usa? Y para nosotros, ¿cómo se aplica eso? Confesando los pecados sobre Cristo. ¿Y Cristo murió en qué año? En el 31. ¿Se bautizó Cristo? Sí. ¿Y nosotros qué esperamos para hacerlo? Ahí hay algo que impida que tú seas bautizado. Amén. Eso es el lavado, limpieza ante Dios. Y cuando entremos aquí mañana, seguiremos viendo los demás muebles del santuario. Ya la tierra no tiene nada que ver. Mañana nos trasladaremos al cielo y veremos qué pasa en estos departamentos. Amén. Por hoy, pongámonos sobre nuestros pies y cantemos el himno 462.
hundiendo en pecado, tal como soy de pecador. Si te sientes así, canta conmigo. Perdón, 277. Yo creo que es 462. 262. Tal como soy de pecador. Estoy grabando. ¿Qué pasó? Por aquel lado. 262. Cantamos. 262. Tal como soy de pecador, si no me alzarte tu amor, a cuya mano vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y maldad, oh Padre rudo, siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio, creo en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerá, perdón y alivio me dará, pues su promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitando a toda oposición, yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Inclinémonos todos ante Dios y de una manera simbólica trasladémonos al altar del sacrificio. Confesemos nuestros pecados ante Dios, de rodillas ante Él. Eterno Dios y Rey, que moras en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, venimos ante ti no porque tenemos ningún mérito, confiamos plenamente en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Él murió y resucitó al tercer día, y hoy se presenta ante ti con sus manos heridas y el costado abierto, diciendo: Padre, yo morí por ellos. Es por ese sacrificio que venimos humildemente ante ti. Hemos sido limpios en el lavacro, otros más adelante lo serán. Oh Padre, te pido por este pueblo, por lo que han creído en ti y por lo que creerán por la palabra de ellos, para que nos permitan a todos el gran día cuando vengas en gloria, cuando el último paso del santuario sea cubierto y dejes caer el incensario y regreses con otra ropa diferente a la que tenemos puesta, que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vengas en las nubes de los cielos y el cielo entero se vacíe para morar aquí en la tierra con nosotros, diremos junto a Isaías, como él dijera en visión profética: He aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que nos acompañes mañana. Agradecemos a cada visitante que estuvo el día de hoy. También de una manera especial agradezco a mi esposa Katy, que nos acompaña. Katy, levanta la mano para que nos conozca. Y a mi hija Catherine. Pensé que el día de hoy no iba a ser posible,
puesto que ella estaba enferma. Les pido que oren por ella, que ha adquirido el virus nuevo este año. Pero estamos orando para que el Señor nos mantenga de buen ánimo mañana aquí. Dios le bendiga y nos vemos mañana.